Un saludito para ustedes en esta cápsula número 8. Vamos a rezar la oración a San Gabriel, que es el patrono de las comunicaciones. Arcángel Gabriel, portador de la buena nueva, cuida y fortalece mi comunicación con Dios y con mis hermanos. Haz que como tú, yo sea comunicador del Evangelio y de la luz divina. Amén. Bueno, entonces, más o menos les he explicado como todo una introducción a este tema. Yo sé que muchos estarán ansiosos y yo, ¿cómo hago para salir? Pues lo dije desde el primer momento, la única solución es Dios. ¿Y cómo yo logro que Dios me libere? Pues realmente no es tan fácil, ¿no? Y ahí uno tendría que utilizar la palabra depende. Depende qué tan afectado esté usted, ¿no? Por ejemplo, si vamos a usar como una metáfora, ¿sí? De lo que les decían en alguno de las charlas. Yo salgo a la calle, pues se me pega el polvo, se me pegan cosas, digamos, yo me voy ensuciando. ¿Qué llego yo a la casa? Pues no solamente me debo lavar las manos. Si estoy sudado, porque uno mismo genera desechos, digamos, uno mismo genera mugre, pues entonces yo necesito meterme a la ducha y pegarme un duchazo y echarme jabón y champú y después perfume, hacerme todo un proceso de limpieza, ¿no? Porque pues con solo lavarme las manos o con lavarme la cara, pues no es suficiente. Entonces, el campo espiritual, ¿ya? También se ensucia. Y se ensucia con el pecado, pero también con acciones malas que, aunque no sean propiamente un pecado, así configurado como pecado, pues son a veces malas costumbres o malas cosas que yo voy desarrollando en mi vida, y pues si me muevo en ese ambiente de lo malo, pues ahí estaré, ¿no? Hay como un hilo, una frontera entre el bien y el mal. Algunos dicen pues que el mal no tiene una personalidad, que no tiene una personificación, porque alguno pues pone, por ejemplo, el ejemplo, perdónenme la redundancia, del día y la noche, ¿no? De la luz y de la oscuridad. Y entonces realmente la oscuridad no existe, porque no tiene una personalidad propia, ¿no? Usted no puede producir oscuridad, sí puede producir luz, ¿no? Y por eso los focos, los bombillos que decimos aquí en Colombia, las luminarias con las que alumbramos, o una vela encendida, puede vencer la oscuridad, ¿ya? Y entonces la oscuridad sería simplemente la ausencia de la luz, pero la oscuridad como tal no tiene una personalidad propia y no se puede producir oscuridad. Sin embargo, ahí está, ¿sí? Y nos causa dificultades. Ahora, yo digo, pues no hay que mirar la oscuridad como algo malo. Yo pienso que eso así no es, pues porque dormir, por ejemplo, para uno lograr un sueño tranquilo y reparador, entre más oscurita esté la pieza, mucho mejor, ¿ya? Pues no es que la oscuridad sea mala, simplemente, pues a veces nos asustan porque pues como ya perdemos la capacidad de ver lo que hay a nuestro alrededor, pues nos volvemos como muy frágiles ante lo que no vemos. Bueno, lo mismo pues pasa con el frío, ¿no? Dicen que el frío no existe, que existe la ausencia de calor. Es porque el uno no puede estar sin el otro.
Cuando no está caliente está frío y cuando no está frío está caliente. Entonces yo pienso que son realidades, digamos, que más bien nos decía el profesor Blas Blanco Travieso, nuestro profesor de metafísica, nos decía, se son, ¿no es cierto? Se pertenecen el uno al otro, en tanto que si no está el uno, está el otro, ¿no? Si esto no está caliente, está frío. Y si está frío, no está caliente, ¿no? Si no está frío, está caliente, ¿ya? Entonces, si una persona no es buena, pues entonces es mala, ¿ya? Digamos algo así como inocuo, que no sea ni bueno ni malo, realmente pues no existe, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando uno dice me confieso de pensamiento, palabra, obra y omisión, la omisión es cuando yo dejo de hacer lo bueno, pues entonces estoy omitiendo el bien en mi vida y estoy dejando espacio para que entre el mal. Ahora, yo no voy a hablar mucho de la personalidad, digamos, del demonio. Lo único que sé es que es un espíritu que lo que les decía en otra entrega, pues Dios creó a sus criaturas con libertad, tanto los ángeles como los hombres, digamos. Las personas y los ángeles son libres. Y pues yo pensaría que los animales también. Los que hemos nosotros domesticado, les hemos quitado un poco la libertad. Y el ser humano también, digamos, se ha domesticado con muchas ideas. Pienso yo, y eso ya es problema mío porque soy libre pensador, que el ser humano está muy domesticado y entonces ha perdido su libertad porque no ha sido capaz de pensar por uno mismo, sino que piensa lo que dicen los demás. Pero Dios nos creó libres, ¿no? Y esa libertad nos permite optar, como les decía, por adorar y servir al Dios que me creó o por rebelarme contra Él. Y todos los que se rebelaron, los ángeles, pues se volvieron demonios, o sea, servidores del mal. Y entre los servidores del mal también hay personas humanas, ¿ya? Y servidores del bien, que son los ángeles que nosotros invocamos como espíritus que nos pueden ayudar, ¿sí? Y también personas que con libertad han decidido y optado por el bien. Ahora, en medio de esa domesticación que nosotros hemos tenido, pues se nos ha cercenado un poco la capacidad de pensar por uno mismo. Y entonces uno empieza a pensar es como los demás, como lo que esté de moda, por ejemplo, y empieza a desaparecer la persona en tanto que no es libre, ¿ya? Y ahí apenas hay un espacio también para el demonio, porque al demonio, como a los poderosos, no les gustan las personas que sean libres, perdón, que piensen por sí mismas, que puedan cuestionar. Entonces, uno de los oficios de él es confundir, meterle ideas raras en la cabeza a la persona, bueno, muchísimas cosas para que la persona, y lógicamente, la persona que no es libre, que no hace uso de su esencia con la que Dios lo creó, pues no va caminando hacia Dios. Digamos, una persona que esté muy cerquita de Dios es una persona que piensa muy bien, que es muy inteligente, que está por el camino del bien, ¿no? Que se siente muy libre, que cada vez está más livianito para acercarse a Dios. En cambio, el otro, el que no piensa, el que no razona, el que no usa esa característica que Dios le dio, pues se va adentrando en el mal o simplemente se va convirtiendo en un ser muy fácil de convencer para que se meta a lo malo. No se mete a lo bueno, porque para hacer el bien es necesario ser muy inteligente. La ignorancia
mm, es más mala que buena, ¿no? Porque Dios nos dio la libertad. Y entonces yo debo saber qué cosa es buena y hacerla. Y saber qué cosa es mala para decir, no, eso no lo hago porque eso es malo. Pero la confusión de la mente, el ser uno ahí como un borrego que llevan para allí, que llevan para allá, no le sirve para nada al bien. Antes pienso yo, sinceramente, que es muy buenos servidores para el mal. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo libres. Y entonces yo no puedo obligar a alguien a hacer el bien, porque si es obligado, eso no le sirve. ¿Ya? En cambio, si lo obligo a hacer el mal, eso sí, eso sí porque digamos, la persona está renunciando a una característica que es la esencia del ser humano, que es la libertad. Y lo que hace entonces el demonio es encadenar, atar, evitar que el ser humano sea libre para buscar a Dios. Que una persona verdaderamente libre, ¿no es cierto?, que tiene la claridad de su mente, nunca va a escoger lo malo. Porque pues lo malo no lo lleva a ninguna parte. El mal siempre produce sufrimiento. El mal siempre produce muerte, siempre produce heridas, siempre produce dolor, tristeza, angustia. Y el bien, pues, pero entonces digamos uno deliberadamente no escoge el mal. Y el demonio quita la libertad de las personas. Por eso la oración se llama de liberación. Porque la persona que ha caído en las garras de estas fuerzas maléficas, pues está atada. Yo en estos días atendí a una señora que me decía, yo me sentía atada, como si me tuvieran esto maneada, decimos aquí, una manea que le ponemos a la vaca para que se deje ordeñar, amarrada de pies y manos. No podía avanzar. Y efectivamente, pues no les voy a enseñar a hacer brujería, pero cuando hacen eso, hacen un muñequito, ¿no es cierto? Y efectivamente lo amarran, y le van a decir, este muñequito se llama fulano de tal, y lo amarran de las manos y lo amarran de los pies. Incluso a veces ponen el muñequito y le echan un manto negro por encima para que esa persona desaparezca, para que nadie la tenga en cuenta, para que se sienta sola, para que se sienta que no hace parte de ningún lado, ¿no es cierto? Como una especie de desaparecimiento. Todos estos trabajos, el otro día yo escuchaba, como les digo, a los brujos, a una reunión de brujos que tienen ahí una conferencia a través de, está grabada ahí en el YouTube, ¿sí? Y ellos decían, siempre que se hace un trabajo de brujería, se hace un trabajo de destrucción. Lo que se busca es destruir a la otra persona. Y entonces la oración de liberación lo que busca es cortar esa destrucción para que la persona sea libre y pueda desarrollarse de manera libre. Es que yo vivo aquí en el campo, ¿no? Y todos los seres en la naturaleza nacen libremente, crecen y van tomando su forma y viven. Si uno no interviene allá, no, ellos no tienen por qué sentir ningún efecto. Ahora, lógicamente, pues ahora hay mucha sequedad, hay muchas sequías y todo eso, pero eso es por la intervención del ser humano, porque nosotros hemos crecido mucho, porque hemos industrializado el mundo, porque producimos demasiada contaminación y entonces, pues claro, todo el resto de seres también van a sufrir por esa contaminación, pero no porque pues todo eso ha quitado, digamos, la esencia de los seres, que es la libertad.
Y eso, pues, realmente es lo que el demonio también trata de quitar, la libertad. Y, y entonces esos trabajos de destrucción, pues tienen muchísimas maneras. Yo no sé cuántas. Cada vez que hablo con una persona, me cuenta una historia distinta y yo sé que todo eso tiene efecto, porque son, digamos, métodos que la gente desarrolla para causar el mal, para quitar la libertad de las personas, ¿no? Ahora, si es para una persona que, como les he dicho en todas estas entregas, está muy débil espiritualmente, pues el trabajo no necesariamente tiene que ser tan fuerte. Pero si es para una persona que es más fuerte espiritualmente, pues entonces hay que hacerle un trabajo mucho más fuerte. El trabajo de destrucción será mucho más fuerte y a veces el trabajo es muy refinado, como muy especializado. Y a veces, digamos, lo complicado de uno saber, ustedes dirán, pero pues mal es mal. Y no, lo complicado de saber es dónde está, digamos, más que saber quién fue el que le hizo el embrujo, es saber dónde le pusieron eso o qué tipo de trabajo le hicieron. ¿Ya? Pero entonces cuando la persona entra y ese quisiera que aquí empezáramos el tema, digamos, ¿cómo salgo yo? Buscando a Dios. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo debe ser la oración? Ah, bueno, ahí es donde está la cuestión, ¿ya? Porque así como hay tantas formas de hacer el mal, digamos, la única forma de liberar a la persona es con la oración, pero la oración también tiene que ser, digamos, muy específica, muy a lo que va. Y entonces no es tan importante saber quién le hizo el mal, es muchísimo más importante saber qué tipo de mal le hicieron y en qué parte de su ser está ubicado ese mal, dónde está esa contaminación. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero si usted tiene sucios los pies y se lava las manos, pues la suciedad no se va. O si se lava los pies y lo que tiene sucio es otra parte, pues ahí seguirá el mugre, ¿sí ve? Entonces, en la oración, si uno logra saber qué tipo de trabajo le hicieron y dónde está ubicado, pues entonces es muchísimo más favorable saber esto. Y eso sí es importante. Ahora, el proceso es un proceso de liberación. ¿Qué hay que hacer para liberarme? Pues lo primero que debemos saber o tratar de saber qué es lo que usted tiene. ¿Dónde está ubicado el mal? ¿Dónde está ubicado lo que le hicieron? Para asimismo buscar la solución. Porque ya les digo, vamos a usar la metáfora de la suciedad. Lo llamamos contaminación espiritual. Hemos visto ya los síntomas, ¿no? Los síntomas más como relevantes. Pero pues hay una persona que lleva 3, 4 años despertándose a las 3 de la mañana y dice, no, pues es que ya se me volvió costumbre, ¿no? Si usted se despierta a las 3 de la mañana, a esa hora, como es la hora contraria a las 3 de la tarde, a esa hora es cuando los brujos están haciendo su hechizo contra usted. Lo están maldiciendo y por eso usted se despierta. Ahora, estas señales, yo pienso que estas señales se dan porque Dios le permite a usted que las vea. Voy a utilizar una manera de hablar muy de aquí de Norte de Santander. Como decirlo, hermano, lo están fregando, pilas, póngase las pilas, defiéndase, ¿sí? Despiértese, defiéndase, busque ayuda, ¿ya? Por eso el Señor deja ver esas señales. Porque como les dije en algún momento, pues ningún crimen es perfecto. Entonces, cuando el mal entra en tu vida, tú lo sientes. Que te hagas el loco que no lo sientes, eso es otro asunto. Que busques, y eso también es un trabajo del demonio, ¿no? Confundir. Entonces la persona dice, ah, no, pero es que
Bueno, si hay moscas en la casa, porque ahí debe haber algún mugre en alguna parte, algo tiene que estar sucio, es que es el verano, es que es el invierno, es que... Y no. Pero ese trabajito de confundir a la persona, de que la persona no crea que le están haciendo nada, ese trabajito también lo hace el demonio. ¿Cómo ve? Pues así, así de sencillo. Entonces, fíjense ustedes, queridos amigos, que esto es muy amplia la cosa, ¿no? Y entonces, ¿cómo salir de esto? Pues depende, depende. Si a usted no le han hecho una cosa muy grave, con una sola oración se puede quitar. Si tiene una cosa muy grave, pues a veces la oración pidiendo la liberación de esa persona hay que hacerla con una periodicidad como si fuera una medicina. Y bueno, quisiera terminar esta entrega diciéndoles pues que le aprendí por allá a otro exorcista, ese sí debe ser exorcista, pues que dice que ahí son dos cosas, ¿no es cierto? En primer lugar, no tenerle miedo a esto, porque del miedo se alimenta el mal. Y en segundo lugar, saber que si a usted le hicieron brujería, pues va a ser una pelea ya constante, prácticamente para siempre en su vida. ¿Por qué? Porque la persona que le tiene rabia a usted, usted puede vender todo lo que tiene y llevárselo y no va a quedar contenta porque esa persona no quiere lo que usted tiene, quiere que usted no lo tenga o que no sienta lo que usted siente cuando lo tiene, ¿no? Eso es lo que se llama envidia, ¿ya? Y por eso, pues, digamos, entonces hay que saber, aquí venía un señor y me decía, padre, que yo quiero que usted me haga una aseguranza, Alfredo, hágame una aseguranza que me proteja de todo lo malo. Yo le decía, no, es que la única aseguranza es Dios, ¿ya? Y así como usted, digamos, no existe una comida que yo me pueda comer una vez en la vida y ya no vuelva, no necesite volver a comer, no. Estamos diseñados así, necesitamos combustible cada ratico. Aquí los colombianos sí que comemos cada rato. El desayuno muy temprano, que las medias 9, que el almuerzo, que la media tarde, que el tinto después de las 3 de la tarde, que la comida y después de la comida, si nos acostamos tarde, nos ponemos a ver un poquito de televisión, que entonces que unas galletitas con gelatina, que una cosa que la otra, combustible. ¿Ah? Pues nuestro ser psicológico también necesita combustible. Necesita abrazos, necesita besos, necesita que nos digan que nos quieren, necesita cosas, que nos digan cosas bonitas, sentir bonito. ¿Mm? Y nuestro ser espiritual también necesita combustible y ese combustible es la oración, pero una oración bien hecha y bien sentida. Entonces, se me había olvidado colocar la arenita, pero creo que ya estamos en el tiempo, entonces voy en la próxima entrega a explicarles un poco más sobre este tema. No hago los videos muy largos para que ustedes no se aburran, le saquen un tiempito, pueden ponerse la tarea, cada día ven 20 minuticos a, a las conferencias del Padre Niño y entonces ahí ustedes van aprendiendo un poquito de estos temas. Tanticum documentum novo cegat ritum